ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila y como ustedes saben, siempre hablando de un tema muy importante en materia de comercio exterior. Les recordamos que estamos en vivo por Facebook Live, así que si tienen alguna duda, algún comentario, no duden aquí en contactaros, que seguramente, bueno, pues le daremos oportuna respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes u opiniones. Y pues bueno, el día de hoy me permito presentar aquí a nuestro invitado especial que nos acompaña desde prácticamente la aduana de Guadalajara, por medio de su agencia aduanal. Tenemos al licenciado David Conde Valero, que viene siendo mandatario aduanal y agente aduanal sustituto de la agencia aduanal OLI, que viene siendo operaciones logísticas internacionales. David, bienvenido, qué bueno que nos estás acompañando en este programa. Para nosotros es un honor que nos estés aquí con nosotros porque tenemos muchas cosas que preguntar en materia de aduanas, principalmente sobre cómo trabaja la aduana de Guadalajara, operación aduanera, lo que venga, digamos, que de novedades, etcétera. Octavio, primero muchas gracias al CRT por esta invitación, y a ti que te conozco desde hace tantísimos años. Tantísimos años, nada más porque íbamos en la primaria juntos, pero de ahí fuera 15 años. 15 años se dicen rápido, 10, ¿verdad? sí, como no, 15 años. Y más en términos de materia de comercio exterior, digo, la verdad es que este es un mundo muy pequeño. Muchos nos conocemos en este medio y la verdad es que nos da mucho gusto y mucho orgullo participar con esta cadena logística y aduanera con el Consejo Regulador del Tequila, colaborando con las diferentes autoridades y no me queda más que agradecerte esta invitación. No, para nada, David, qué bueno que estés con nosotros, porque fíjate que tú sabes, esto del comercio exterior es muy dinámico, cada rato tenemos pues novedades. Por ejemplo, actualmente estamos hablando sobre lo que viene siendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, es lo que estamos ahorita pues viendo en estas semanas allá en Washington, y pues en materia aduanera pues también vienen cambios, y de eso me gustaría hablar contigo. Vamos a hablar, por ejemplo, fíjate que aquí en el Consejo Regulador del Tequila muchas veces se acercan con nosotros y nos dicen, ¿sabes una cosa? Quiero exportar tequila. Y cuando empezamos a ver el cómo, porque es muy fácil decir el qué, pero el cómo, ahí es donde el exportador, bueno, pues hace muchísimas preguntas, y pues qué mejor que estés aquí con nosotros, acompañándonos para darle respuestas a esos qué y esos cómo y esos porqués y en dónde principalmente, y ese dónde la voy a enfocar principalmente ahora en lo que viene siendo la aduana de Guadalajara, que es donde tienes tu oficina central, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que curiosamente este asunto de las exportaciones sucede un tanto al revés, es decir, cuando están pensando los productores de tequila, los exportadores en que quieren exportar, la primera pregunta que deberían de responderse es ¿dónde está mi cliente? ¿Cuál es el mercado al que voy a atacar? Y eso nos va a definir la aduana de salida. Entonces a veces empezamos un poquito al revés, buscando un soporte o una asesoría local, cuando nuestra aduana de salida puede estar en una diferente de Guadalajara. Por algunas circunstancias, la ubicación, como lo decíamos, del importador, en el caso de que fuera a Estados Unidos, en el caso de que fuera a Europa o a otros mercados, entonces digo, sí debemos de atender primero en localizar nuestro cliente para luego ubicar nuestra aduana de salida y entonces ya empezar con el agente aduanal. Normalmente le preguntan al agente aduanal cuál es la mejor ruta logística para sus productos y es ahí donde te comentaba yo, a lo que me hago yo referencia, de que empezamos un poquito al revés. Debemos de saber a dónde vamos y a dónde queremos salir para luego encontrar ese apoyo, tanto logístico y aduanero, precisamente para ese punto de salida. Y bueno, Guadalajara, con sus 3 secciones aduaneras, que son Puerto Vallarta, que realmente no mueve carga como tal, su volumen de operación no está destinado tanto a la carga, el caso de la aduana de Guadalajara en su aeropuerto, que es una de las aduanas interiores, y el ferropuerto que está en esta misma ciudad, nos da la ventaja al estado de Jalisco de tener una ventaja logística, porque normalmente las agencias que operamos en esta parte del país conocemos los 3 tipos de tráficos que son en sí mismos diferentes. Comparten principios fundamentales, digo, la ley es la misma para todos los tráficos, pero cada una de esas aduanas tiene sus particularidades. Entonces, a final de cuentas, en Guadalajara también se trabaja mucho lo que se exporta por el puerto de Manzanillo o lo que se llega a exportar incluso por Veracruz y Altamira. Entonces, Jalisco
es un semillero de empresas logísticas, de agencias aduanales que te pueden atender por esos diferentes puntos de salida y le da la tranquilidad al cliente de que aunque sea exportación, vamos pensando por ferropuerto, en el caso de Guadalajara, o que sea incluso exportaciones que se realizan por Manzanillo, que la gente de Guadalajara conoce esos tráficos y realmente nos da una ventaja competitiva a nosotros como agencias aduanales contra aquellos que únicamente operan o se especializan en puertos o en aduanas terrestres. Entonces, insisto, aunque la ley es la misma para todos, cada tráfico tiene sus particularidades y cada aduana tiene sus particularidades. Eso que mencionas, David, es muy interesante en el sentido de que dices que la ley es para todos iguales, de la misma forma por las 49 aduanas, pero a veces tiene sus particularidades. Hay veces que tú dices, bueno, ¿por qué se trabaja de esta forma en esta aduana, en la de Coloma, en la de Nuevo Laredo, en la de Guadalajara, en la de la Ciudad de México, que es totalmente diferente? Pero también es muy importante que sepa nuestro auditorio que ustedes como agentes aduanales, pues también tienen por ahí, la ley les permite tener varias oficinas en otras aduanas. ¿Cuántas aduanas estamos hablando? Nosotros, Operaciones Logísticas Internacionales como agencia aduanal, opera por 4 aduanas de manera directa. 2 en el norte, que sería Ciudad Juárez y sería Nuevo Laredo, con bodegas en Laredo, Texas y en El Paso, Texas, y operamos por 2 aduanas interiores que son aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Guadalajara. Y las demás aduanas, Manzanillo, Altamira, Veracruz, operamos a través de corresponsalías. Recordarás que los agentes aduanales estamos limitados a operar por una aduana de adscripción y 3 adicionales. Exactamente. Y para operar por las demás aduanas, la ley nos permite trabajar en corresponsalía. Es decir, nos aliamos con otros colegas que forman parte de nuestro mismo grupo para atender a los mismos clientes con los mismos principios, con los mismos valores, las mismas políticas, y eso le da la seguridad al cliente, tanto jurídica como de criterios, porque volvemos aquí al asunto de hablar de las aduanas, de que podemos operar de la misma manera por las diferentes aduanas a través de la solidez de un grupo. Eso que mencionas, David, es muy importante que lo sepa el auditorio, porque luego dices, ¿sabes una cosa? Quiero exportar por esta aduana, pero si saben que este agente aduanal tiene ese vínculo con demás agentes aduanales, que tiene ese contrato, ¿cómo mencionabas? Esa corresponsalía, pues da la confianza, a final de cuentas, de que pues pudiéramos hacer mayores operaciones con el mismo agente aduanal por diferentes aduanas. Quiero comentarte, David, de que, por ejemplo, el 98% de las exportaciones de tequila se exportan por 5 aduanas. Estamos hablando número 1, Nuevo Laredo, número 2, Coloma, Nuevo León, Piedras Negras, Nogales, y también tenemos la aduana de Manzanillo. Pero entonces ahorita me gustaría ver si pudiéramos enfocar esta plática un poquito más a si yo quiero exportar por Guadalajara. Y eso te lo comento porque muchas veces quieren exportar unas cuantas botellas, quieren exportarlo quizás por avión principalmente. Muchas tequileras, por ejemplo, lo que sale por Piedras Negras, sale desde Guadalajara vía tren, entonces tenemos exportaciones por tren, cómo se exporta por tren, cómo se carga, etcétera. Yo abro pedimento en este momento cuando va a salir del país, que sería Piedras Negras. ¿Cuál es ese procedimiento administrativo quizás que hay que cuidar que quede bien hecho? Porque si no se cierra el pedimento, bueno, pues pueden después tener problemas. Este tipo de operaciones me gustaría enfocarlo a la aduana de Guadalajara. No sé si nos pudiéramos platicar, por ejemplo, nos enfocamos a 2 aduanas, aeropuerto y ferropuerto. Con ferropuerto en este momento, ¿qué tipo de operaciones se realizan y en qué parte está? Porque muchos dicen que están en el aeropuerto de Guadalajara y pues no es cierto, está sobre la zona industrial. Sí, está ahí sobre R. Michel. R. Michel. Me confundo con R. Michel y González Gallo. No me preguntes por qué, pero siempre me confundo. Ya somos 2. Sobre R. Michel. Está sobre R. Michel antes de llegar al Álamo Industrial. Ahí a su mano derecha están los patios donde están los contenedores, donde llegan los trenes de carga, las locomotoras, y ahí hay una instalación de la aduana que se dedica, por un lado, a recibir las mercancías de importación que vienen en su mayoría de Manzanillo, y la otra es las exportaciones que van hacia el norte del país. También ahí se concentran los contenedores, en algunos casos, en otros son isotanques, que también se cargan al mismo ferrocarril y su destino es el norte. En ese caso, digamos, si yo soy un tequilero y quiero mandar tequila por tren y contrato un furgón con Ferromex, llevo mi tequila hacia el puerto, ferropuerto,
y ahí se cargará directamente. No puede en otro lugar más que cargarse ahí. Hablando de tequila envasado, cajas. Es correcto. Aquí el principio es el siguiente. Digo, no es, Octavio, ojalá fuera tan sencillo como llegar con tus cajas y dejarlas ahí. ¿Sí? Tiene que haber una planeación previa logística, Ajá. en donde se está contratando el servicio del ferrocarril en este caso, pero también el transporte, ya sea del tráiler o del camión, en donde van las cajas, porque previo a esto tiene que existir uno, que tú seas un exportador que tiene designado un agente aduanal, Sí. en términos de la ley, y otro que hayas cumplido con la serie de documentos y requisitos para aceptar el agente aduanal el encargo conferido, y otro, en el caso del tequila, aquí es muy interesante, porque si bien es cierto, la ley te menciona que para las exportaciones no necesitas estar, por ejemplo, en el padrón de importadores, y no necesitas tener designado a un agente aduanal, porque son exportaciones y la idea es facilitar las exportaciones. Sí. También es cierto que como requiere un padrón sectorial y es un padrón específico, tienes tú como tequilero que haber designado a tu agente aduanal, que tu agente aduanal acepte ese encargo para poder hacer tus operaciones. Entonces, sí nos hemos dado cuenta en la experiencia que hay muchos productores de tequila que quieren hacer una exportación, pero sin haber hecho esa parte previa de designar al agente aduanal. ¿Qué te parece si de esto hablamos después de este pequeño corte? Vamos a empezar sobre lo primero que tiene que hacer el agente, el exportador. Primeramente, antes de realizar cualquier trámite, pues cómo seleccionar el agente aduanal, que si tengo que estar en un padrón o no tengo que estar en un padrón, etcétera. Estamos aquí en el Tequila en el Comercio Internacional, transmitiendo desde Guadalajara. Recuerden que estamos en vivo por Facebook Live. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor escríbanos. Regresamos enseguida. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en el Tequila en el Comercio Internacional. Gracias por seguirnos acompañando. Recuerden que estamos en vivo por Facebook Live, así que si tienen alguna duda, algún comentario, pues estamos aquí listos para darles respuestas. Y pues bueno, siguiendo aquí con nuestro amigo, el agente aduanal sustituto David Conde Valero, estábamos hablando acerca de la exportación, en este caso de tequila. Y David, a ver, regresemos con el tema pasado. Estábamos hablando de que deberíamos de contratar agentes, sí o no. Empecemos de ceros. Yo quiero exportar tequila. Soy nuevo en esto, no tengo ninguna experiencia. ¿Qué debo de hacer en materia aduanera? Ok, ciertamente contactar a tu agente aduanal y sobre todo conocerlo, saber quién es tu agente aduanal. En México al día de hoy son 732 agentes aduanales. Adscritos a la Confederación, a la CAREM. Que están escritos a CAREM. Bueno, Ajá. de hecho en total son 732. De ahí el 98% pertenecemos a CAREM, que es nuestra confederación de asociaciones, y habrá un porcentaje muy pequeño de agentes aduanales que pertenecen a otra confederación. Sí. Entonces la mayoría están confederados en CAREM, y de ahí se desprenden las asociaciones locales. En el caso de Guadalajara son 21, si la memoria no me falla, de los adscritos a la aduana de Guadalajara, aunque en total operan cerca de 46, 47 agentes aduanales en Guadalajara, que son patentes que están adscritas a otra aduana y también trabajan en Guadalajara. Sí, eso que mencionas es muy importante, porque fíjate que siempre hemos dicho, la primera cosa que tienes que hacer en caso de que tengas alguna duda es tocar la puerta correcta. Y en este caso, bueno, pues exactamente, la Confederación tiene más de 700 agentes aduanales, la asociación tiene 20 y tantos adscritos directamente, etcétera. Pero fíjate que una recomendación que hacemos con la industria, los que quieren exportar tequila, es que toquen también las puertas del Consejo Regulador del Tequila. Nosotros como consejo tenemos identificados a todos los agentes aduanales que no nada más trabajan en Guadalajara, sino por todas las 49 aduanas. Y pues si yo quiero exportar, digamos, alguien quiere exportar por la aduana de Tijuana, tenemos 20, tenemos 10, tenemos 5, que ya conocen del producto, que ya conocen del tequila, y bueno, ya estarán ellos decidir quién, pero es una forma de facilitar la elección del agente aduanal para los exportadores. Es una forma quizás más segura para evitarles cualquier problema. Ciertamente hay mucho trabajo detrás de lo que se ve o del trato con los importadores y exportadores de manera directa, a través de las cámaras, a través de las asociaciones. Y te decía que ciertamente hay que conocer a tu agente aduanal que tenga la experiencia en este tipo de producto, porque hay quienes, como todos los negocios, se van especializando en diferentes áreas. Sí. Y hay algunos que sí nos hemos especializado en este tipo en esta industria en particular,
una porque nos gusta, otro porque de alguna manera estamos conscientes de las cantidades de empleo que esta industria genera, y aparte porque, vamos, es parte de nuestra obligación social el apoyar a los productores locales o a los negocios locales para que pues se desarrolle una economía local, a final de cuentas. Entonces, ciertamente tienes que conocer a tu agente aduanal. Es preferible que lo hagas en persona. Los agentes aduanales estamos al servicio de los exportadores y de los importadores, y tenemos la obligación, por un lado, de ley, de conocerlos, y no solo los documentos que de repente nos hacen llegar para darlos de alta en el sistema, sino es importante conocer, insisto, a tu agente aduanal de preferencia en persona, que veas tú que tiene la capacidad de atender no solo tu negocio, sino las ideas o las preguntas que puedes tener para facilitarte alguna parte de la operación aduanera, o incluso en la parte de operación logística, que insisto, que conozca tu negocio, que sepa cómo se mueve tu producto para ayudarte a desarrollarlo. David, eso que mencionas es muy importante, muy interesante, pero hay una pregunta que siempre hacen. ¿Y yo puedo exportarlo directamente para no contratar a la gente aduanal? ¿Puedo yo llevar directamente mi tequila y hacer la exportación directamente ahí con ellos? Mira, ¿es necesario, sí o no? A ver. ¿El agente aduanal es necesario? Sí. Si bien es cierto, hay una parte de la ley donde dice que las empresas pueden tener lo que antes era un apoderado aduanal, que ahora es representante legal, pero también ese representante tiene que pasar por ciertas pruebas, tiene que pasar ciertos requisitos que el mismo SAT lo indica, y aparte ese representante legal únicamente podrá hacer operaciones aduaneras para esa empresa. Entonces no es que yo lleve mi producto al aeropuerto y yo diga que quiero que se vaya en avión y sucede en ese momento. No, la verdad es que no. Incluso las empresas de mensajería que se pueden transportar este tipo de mercancías, a su vez ellos recurren a un agente aduanal. Entonces, a final de cuentas, tú necesitas conocer a tu agente aduanal y hacer el trámite a través de tu agente aduanal. Ciertamente hay empresas tequileras muy grandes que tienen sus representantes legales y que operan por sí mismos sus propios embarques, pero la verdad es que la ley les confiere una responsabilidad muy grande, y no solo a ellos como personas, como empleados de esa empresa tequilera, sino a la empresa. Las multas, las sanciones, las omisiones o los errores simples que normalmente derivan en una multa, esas multas van a ser pagadas por la empresa. Entonces, ciertamente hay empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito ese tipo de responsabilidad porque yo me dedico a fabricar tequila, no a hacer trámites de exportación. Y a final de cuentas, esos representantes legales normalmente se apoyan en la infraestructura de los agentes aduanales para darles el servicio, porque me queda claro que esos representantes legales de las empresas también tienen trabajo que hacer en la empresa. Entonces no tienen el tiempo para ir a hacer un reconocimiento previo a la exportación, para ir a cortar una guía, para meter el vehículo de carga a la aduana, ya sea ferropuerto o el aeropuerto, para entregarle la carga al almacén y para asegurarse que su mercancía salga. Entonces hay una infraestructura que ya tenemos los agentes aduanales y con las cuales le podemos dar un apoyo más eficiente a los exportadores desde el punto de vista en que ellos se dedican a fabricar, a hacer lo que realmente es su negocio. Su negocio. Eso que mencionas es muy importante porque pues viene siendo prácticamente parte de las modificaciones que se dieron cuando se modificó la ley aduanera, que se acabó por ahí la figura del apoderado aduanal. Correcto. Y pues bueno, aquí realmente que conozcamos que tequileras que trabajen bajo representante legal, la mera verdad no tenemos ningún conocimiento. Siempre decimos pues zapatero tu zapato, y en ese sentido, bueno, pues los expertos pues son los agentes aduanales, y pues bueno, ya te seleccionaron, ya te investigaron, ya dijeron, sabes una cosa, tú vas a ser el agente aduanal. Ahí, después, ¿qué hay que hacer? Mira, aquí sucede lo mismo con los agentes aduanales y con los exportadores, es decir, tan sano es que el exportador sepa quién es su agente aduanal, ¿sí? Que lo conozca en persona, que sepa cuál es su infraestructura, cuáles son sus capacidades, su línea de negocios, y los agentes aduanales debemos de conocer también al cliente, en dónde está, si efectivamente existe, si no es una empresa de papel, porque también nosotros tenemos cierto grado de corresponsabilidad en las declaraciones que hacemos a través de nuestro pedimento. En los pedimentos se declara el domicilio fiscal, por ejemplo, de los exportadores en este caso. Y hay exportadores que pueden tener más de un domicilio, y no me refiero al fiscal, sino a más de un domicilio físico, que en ocasiones por alguna omisión
nos dan un domicilio que realmente no es su domicilio fiscal. Y al momento que hacemos un despacho en aduana y le declaramos a la autoridad ese domicilio como cierto, en el sistema de la aduana se va a detectar que no es su domicilio fiscal. Entonces tenemos aquí el asunto de que yo soy un tequilero, mi tequilera está en Tequila, pero resulta de que mi domicilio fiscal está en Santa Fe, está en otra parte, en la Ciudad de México. El domicilio que tenemos que dar a la agente aduanal es el domicilio fiscal. Correcto. Y que he escuchado, a ver, platícanos algo de la carta de encomienda, digamos. Aquí es donde ustedes les dan las instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer y en cierta forma tengo entendido de que es una forma por medio de la cual ustedes también pueden defenderse ante cualquier irregularidad que después se pueda detectar. De hecho, eso que mencionas, Octavio, es de la parte preoperativa. Esto es antes del despacho. Una vez que intercambiamos esos documentos con los exportadores y con el agente aduanal de quién soy, en dónde vivo, cómo me llamo, se genera en ese momento también un documento que se llama carta de encomienda. Esa carta de encomienda realmente no es otra cosa más que un pequeño poder en donde tú como exportador autorizas a tu agente aduanal a que te represente durante el despacho aduanero. El despacho aduanero en términos de la ley es el momento en donde tú presentas la mercancía junto con los documentos ante la autoridad aduanera. Ese es el despacho aduanero y así lo concibe la ley. Y ese despacho aduanero lo va a hacer tu representante, que es tu agente aduanal y sus dependientes. Y aquí hay que mencionar que el agente aduanal es ilimitadamente responsable de lo que hagan sus dependientes. Quiere decir que cualquier cosa que hagan nuestros empleados, nuestros dependientes al momento del despacho es nuestra responsabilidad. Por eso es que, digo, aquí nada más como mera referencia, como mero dato cultural, por eso es que normalmente las agencias aduanales son negocios familiares. ¿Por qué? Por el tipo de responsabilidad que llevamos. Si nuestros gerentes, que son nuestras familias, hacen las cosas de tal manera en la que nosotros pudiéramos terminar en la cárcel, pues mi lógica me dice que cuanto más cualquier persona que no sea tu pariente te puede meter al bote, ¿no? Entonces, por eso normalmente las gerencias son ocupadas por familiares y así funciona en diferentes ciudades, porque somos ilimitadamente responsables de lo que hagan nuestros dependientes. Entonces, esa carta de encomienda es la autorización que nos dan los exportadores para que en su nombre y representación hagamos el despacho aduanero, que es llenar el pedimento, asegurarnos que la mercancía corresponda a lo que dicen los documentos y presentarlo ante la autoridad para que en ese momento se active el sistema automatizado en donde vamos a saber si nos toca desaduanamiento libre, que es el semáforo verde, o nos toca reconocimiento aduanero, que sería en su caso pues el semáforo en rojo. A ver, exportando por aduana del aeropuerto de Guadalajara. Ya tengo la carta de encomienda, ya ustedes la recibieron, ya tienen sus cartas de instrucciones, ya tengo el embarque. Quiero exportar 20 cajas. ¿Qué tengo que hacer con esas 20 cajas? Ok, en este caso vas a contactar a una empresa consolidadora de carga que te va a cortar una guía aérea, es el documento que ampara el viaje de la mercancía, vas a expedirte una factura en los términos ahora de las reglas estas de los CFDIs, porque ya cuando es compraventa debes de generar un XML y un CFDI, eso es para las compraventas. También es cierto que ahora a partir de diciembre se incorporaron nuevas modalidades para la facturación en las exportaciones. No todo lo que vendes es, no todo lo que envías es compraventa. No todo lo que envías hay una transacción comercial. Vamos pensando en las muestras comerciales. Exacto. Si bien es cierto que tu cliente allá no te las va a pagar, también es cierto que tú no le vas a cobrar eso y no hay un valor de transacción, pero se ve afectado el método de valoración de esa mercancía. Y en ese sentido, pero que te interrumpa, por ejemplo, eso que mencionas es muy importante. Muchos tequileros dicen, ¿sabes una cosa? Voy a enviar 10 botellas de al litro. Son muestras. Ahí en ese sentido, entonces, si no hay factura, ¿qué es lo que tiene que presentarte para ver lo de la valoración que mencionas? Ojo, la ley te dice que para las exportaciones necesitas un documento que compruebe el valor. Si bien es cierto, por los cambios que tenemos en la facturación electrónica, no estás obligado hasta diciembre a generar una factura. De aquí a diciembre lo que el documento que comprueba ese valor puede ser una factura pro forma, sin mayor problema, siempre y cuando le anotes una leyenda que diga que el valor de la mercancía es para fines aduanales y no comerciales, porque tú no lo vas a cobrar y no te lo van a pagar. ¿Y el valor sería de $1 por botella? No, lo que recomendamos es que le pongas el valor normal del mercado. Como no te causa impuestos, como no vas a tener un ingreso,
Lo normal es que le pongas el valor que tiene el producto. Nada más que poner en la proforma la siguiente leyenda, que es para fines aduanales. Correcto. La valoración. Y le vas a pedir a tu agente aduanal que anote el método de valoración que corresponda y que no va a ser el método que corresponde a Y en la este caso, transacción, ¿cuál al método valor sería? transacción. Digamos, si tengo, por ejemplo, una botella de tequila, pues el precio, ¿cuál va a ser? Digamos, el de las mismas botellas que tienen antes, el precio... Va a ser el valor que tengan aquí. La ley te dice que el valor de las mercancías es el que tengan en su lugar de venta. Si la botella vale 100 pesos, le vas a poner su equivalente en dólares a esos 100 pesos. Ah, ok, ya. Le vas a notar que el valor es para fines aduanales y no comerciales, ¿sí? Y que son muestras aduaneras, que son muestras comerciales. Y a partir de diciembre, ¿cómo se va a manejar entonces? ¿Quién quiere exportar muestras? A partir de diciembre te van a dar un catálogo a los contadores o la gente de finanzas que genera esas facturas, te van a dar un catálogo con ciertas excepciones para efecto del valor de transacción, y uno de esos cambios te va a decir que te van a dar un valor para fines de transporte. Entonces, insisto, aquí en el caso de las muestras que no hay una transacción comercial, la mercancía sigue teniendo un valor para efectos aduaneros, y a partir de diciembre, creo que va a ser la versión 3.3, ahí te va a dar diferentes condicionantes para que cuando generes tu CFDI le pongas el valor que corresponda. Pues algo muy seguro que tenemos ahora sí que para finales de noviembre es que vamos a tener otra vez aquí a David Conde, que nos va a hablar seguramente de cómo se tiene que hacer ese trámite cuando ya los CFDI entren en vigor. Correcto, gracias. Sí, así que si nos vamos agendando a finales de noviembre, principios de diciembre, porque esto de las muestras, en verdad, quizás... Sí, es de todos los días. Es de todos los días, principalmente por una aduana aérea, que viene siendo, siempre envían por las empresas de mensajería, DHL, FedEx, etcétera, ese tipo de productos. Y pues bueno, ya tengo las botellas, ya te entregué el producto, carta de encomienda, la proforma. Ahora que sí. Obviamente, dependiendo del país a donde vaya, estaríamos hablando del certificado de origen, en el caso del Telecán, para poder de alguna manera no solo evitar los impuestos en Estados Unidos o aplicar la tasa preferencial, sino demostrar el origen, porque también para eso sirve el certificado. Si la fracción en Estados Unidos pudiera estar exenta, de todas maneras ese certificado te va a servir para demostrar el origen, pero también ciertamente al tratarse de un producto tan especializado, vamos, como es el tequila, vamos a necesitar un certificado que nos da el Consejo Regulador, en donde están contenidas o donde se encuentra dado de alta el fabricante, el distribuidor o el productor de ese tequila como autorizado para hacerlo. Me queda claro que la naturaleza del tequila y por la manera en la que se ingiere, todo lo que nos comemos, nos tomamos o nos untamos, debe de estar protegido por alguna norma que certifique que no nos va a hacer daño. Y esa es chamba ahora sí que de ustedes, la que haces tú aquí, Octavio, de tener controlados a esos fabricantes, a esos productores que existan, que su producto se apegue a la misma norma oficial para que generen un documento que se llama el certificado de exportación. De exportación, y que está declarado tanto en el pedimento, y también nosotros de alguna manera le pedimos a los clientes que incluya ese número de certificado en su factura, de tal manera que sea rastreado y rastreable en todas sus etapas, tanto el certificado como el embarque. Entonces ya hablamos de que ya tengo el embarque, ya te pasé todos los documentos, incluyendo el certificado de exportación del Consejo Regulador del Tequila, la norma ya se cumplió, etcétera, en cierta forma. Y pues bueno, ¿a dónde te llevo las botellas, mis cajas, contigo a tu oficina, o ya contraté la Forwarder, que me imagino que ustedes también tienen por ahí contratos con algunas para poderlas tomar como... Es correcto. Como referencia. Nosotros en operación de logísticas tenemos el porque servicio yo como particular de nuevo no sé nada, pero yo soy un exportador nuevo. Entonces tú me dices que hay que contratar a tal Forward, tú me puedes recomendar. Correcto. Alguno. ¿Y ese cómo se contrata? Ese normalmente, aquí vamos a depender ahora sí que para ese efecto de la parte logística, necesitamos tener conocimientos del embarque en sí, cuántas cajas, cuántos kilos, de qué dimensiones, a dónde va, incluyendo su código postal, para poder cotizar el servicio del flete aéreo en ese sentido. Ahora, estás tú hablando ahorita de embarques de 10 litros, porque supongo que fue el número que se nos ocurrió, Exacto. Pero también podemos tener embarques más pequeños. ¿Qué pasa con embarques menores a 5 litros? A ver. En esos términos,
la legislación no nos obliga a presentar un certificado del CRT. Sí, exactamente. Menos ¿no? de 12 litros no es obligatorio. Exactamente, cuando son menos de 12 litros. Aquí lo que es importante observar es, primero, mucha gente piensa que las empresas de mensajería son las más adecuadas para llevarse carga de poco volumen o de poco peso, pero también es cierto que en caso de que alguna de esas botellas, vamos pensando que el cliente final no la necesitó, no la quiere, o no llenó los requisitos de calidad, que también de repente sucede, y te la regresan. Entonces, si bien es cierto, hicimos la exportación por alguna de las empresas de mensajería, la realidad es que al momento de la importación, esas empresas de mensajería no pueden hacer el pedimento de importación, porque conforme a la ley, los que son mercancías de difícil identificación, como los líquidos, polvos, grajeas, pastillas, trociscos, esas están imposibilitadas las empresas de mensajería y necesitas contratar un agente aduanal para que te haga ese retorno de esa mercancía que por alguna razón te está regresando tu cliente. Eso que nos menciona está interesante. ¿Te parece bien si seguimos hablando de ese tema después del corte? Seguro que sí. Estamos aquí en la Tequila, en el comercio internacional. Muy interesante el tema. Estamos hablando ahora sí del cómo se tienen que hacer las cosas por la aduana de Guadalajara. Regresamos enseguida. Bien, estamos aquí de vuelta en el Tequila, en el comercio internacional. Tenemos aquí la presencia de nuestro amigo David Conde Valero. David, como mencionaba, pues tengo pues ahí más de 20 años, 30 años de conocerlo. Bueno, no entrar más en detalles, muchos años. Y pues bueno, el camino nos ha puesto aquí el tiempo en este escritorio, en este programa, y es un placer tenerte aquí como invitado, David. Gracias. Estábamos hablando de cómo se hacen las cosas, digamos. Yo voy a exportar tequila, ya dije cuántos litros, ya te hice la carta de encomienda, ya estoy en el padrón de exportadores, ya cumplí con el Consejo Regulador de Tequila, ya te pasé mi proforma, en este caso que quiero exportar muestras, le pongo que el valor es para efectos aduaneros, el valor de la mercancía. Y pues bueno, ya estoy contratando una forwarder para que de acuerdo al peso y al volumen, bueno, pues se va a hacer la cotización, en este caso, por cuál vuelo se va a ir. Ya tengo la cotización. Tú ya me presentaste la cotización y me dices, ¿sabes qué, Octavio? Quiero exportar, vas a exportar y por esta línea, por este forwarder, etcétera, salen tanto. Y yo te digo que sí. ¿Ahí qué pasa? Ok, una vez que ya determinamos documentalmente la operación, vas a preparar tus botellas, tus cajas en tu fábrica o en tu centro de distribución. Vamos a mandar un vehículo para recolectar esa mercancía, pero al momento de recolectarla, la gente de nuestra agencia, nuestros dependientes, van a verificar que la información que está contenida en el certificado del CRT, que está en la factura y que tenemos en la lista de empaque, se corresponda. 45 cajas, cada caja con 12 botellas. Vamos a sacar una de las botellas para verificar el etiquetado que cumpla con lo que está especificado en el certificado, en la factura, y se va a corresponder esa información y lo vamos a verificar. A esto se le llama reconocimiento previo. En el caso de las exportaciones sucede normalmente en las instalaciones del exportador o en las instalaciones del consolidador de carga. Ahora, esto es bien importante porque uno de los requisitos para la expedición del certificado es que contengan los números de lote, claro, tiene todo que cuadrar. Y tiene que cuadrar. Ahora, ha sucedido en ocasiones en donde por algo la producción de ese tequila en especial no se terminó hasta ese día o probablemente al momento de que fuimos a recolectar, y a veces llenan con otras botellas de otro lote las cajas de lo que se va. Eso que mencionas, David, luego llega a pasar y es uno de los errores más comunes que hemos detectado aquí con los exportadores de tequila y que siempre le estamos diciendo, ¿sabes una cosa? No llenes, no completes tus pedidos con otros lotes. Quizás sea la misma marca, la misma capacidad, la misma etiqueta, pero el número de lotes es diferente. Y hay veces que dicen, bueno, son 3 botellas o 3 cajas lo que estoy poniendo de 500, pero desafortunadamente tienen la suerte de que cuando llega a la aduana y si le toca reconocimiento, la caja que eligen para hacer el reconocimiento es donde está todas las 12 botellas que pusieron, no así de relleno, y pues esto ocasiona que muchas veces, bueno, en primer lugar, pues la autoridad quiere cerciorarse de que esto no pase con todas las cajas y proceden a abrir las cajas, sacan el tequila y luego cuando los tequilas están envueltos con papel celofán, que agarran la botella de tequila y que le dan tantas vueltas y por cada empaque manual que hacen lo meten en cada caja,
pues ahí los que están en las aduanas lo que hacen es que abren, no les importa si rompen o no la caja, sacan la botella y al final tu papel celofán que lo poses con cuidado, que 3 dobleces por acá, 2 dobleces por acá, luego un monito y etcétera, y que todo exactamente igual, agarran y lo meten. Y eso sale carísimo. Eso sería el menor de los daños. Aquí digo, eso sería me queda claro que para efecto del importador de esa mercancía, pues cuando llegue el producto no es lo que tú le presentaste y no es como tú le dijiste que se lo ibas a mandar. Ahí vas a tener un problema. Pero antes de eso, digo, si es que le llega el producto, porque si rellenamos con lotes que no corresponden, entonces estamos mintiendo tanto en el contenido del certificado, porque no lo llenamos con los lotes que debería de ser, mentimos en el pedimento al poner lotes que no están contenidos en el CRT. Y es un incumplimiento grave en materia aduanera. Puede ser suspensión, incluso puede ser inhabilitación del agente aduanal. Sí. Entonces somos corresponsables en eso que Eso está es muy sucediendo. importante. Te voy a comentar algo que quizás, bueno, no voy a decir nombres, simplemente una vez que crees lo que pasó, detectamos por la aduana de Tijuana, salió un tráiler lleno de tequila envasado. Y el feeling que tienen las personas que están en la aduana, bueno, hasta con el acomodo, dijeron, ¿sabes una cosa? De tal contenedor, no sácame esta caja que está hasta el último, del último, y abajito de la última. Pues resulta de que el transportista, el chofer, agarró esa caja que vieron ahí como anormal, y pues bueno, prácticamente sacó las botellas de tequila, lo vació y lo llenó con jugo de manzana. Esto representó para el exportador algo muy grave porque, bueno, pues la aduana mientras se esclarecía y nosotros también esclarecíamos qué estaba pasando, pues en la aduana se tuvo que hacer un descargo. En verdad fue algo que salió muy caro para el exportador, pero aquí la culpa ni fue el exportador para nada, sino fue el transportista. Y se dieron cuenta que fue el transportista por las cámaras. Entonces, bueno, ese detallito que pasó con el transportista, pues esto generó un sinfín de gastos para el exportador, dolor de cabeza, iniciaron un PAMA también por esas botellas que estaban ahí, pero eso es lo de menos. A final de cuentas, cuando abrieron todo el tráiler, todas las cajas para ver si no nada más era una caja, si no eran más, pues prácticamente fue un dolor de cabeza y unos gastos innecesarios para el exportador. Sí, no, y eso pasó con el transportista. Por eso es bien importante aquí, que bueno que lo mencionas, Octavio, el asunto de asegúrate, uno, que conoces a tu agente aduanal, que conoces al transportista, porque no porque sea un recomendado, lo tenemos que dar por bueno. Sí, cuando nosotros, o cuando yo en lo particular voy con un médico recomendado, yo sí me fijo que tenga su título, que exista y que me demuestre de alguna manera que sabe lo que me está hablando. Y aún así siempre tenemos aquella tripita, aquella parte atrás de nuestra cabeza que nos dice si nos da confianza o no. Ciertamente para evitar todo ese tipo de detalles están las certificaciones, el operador logístico autorizado, el OEA, el CITIPAD. Todo lo que podamos decir por cuestiones de seguridad, pero esas cosas pasan y pasaron con un chofer que se hizo fácil cambiar botellas y bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, con todas las certificaciones se ve por haber, imagínate el problema que hubo con el tequilero. Pero en fin, no pasó más que por ahí unos malos momentos, mucho dinero que se tuvo que gastar adicionalmente por parte del exportador. Y pues bueno, sigamos otra vez con el proceso. Entonces, tenemos que efectivamente que revisar que los lotes y la cantidad de mercancía cuadren, como decimos nosotros, contra factura, contra lista de empaque, contra guía aérea y contra obviamente nuestro certificado del Consejo Regulador del Tequila. Debe de cuadrar, deben de tener los mismos datos. Y luego lo que hacemos nosotros es hacer un pedimento, que es el formato con el cual se declara a la autoridad las mercancías que se van a exportar. Se declaran ahí mismo los números de certificado. Si bien es cierto, la ley no te obliga a que una de las cosas que acompañan al pedimento es algo que se llaman los e-documents. Esos e-documents o esos documentos electrónicos no es otra cosa más que la expresión electrónica de tu factura, se escanea y se agrega al pedimento de manera electrónica. Hay que recordar que ya estamos en una aduana que cada vez utiliza menos papeles, menos documentos, y tiene que haber una memoria electrónica de todos estos. Entonces, si bien es cierto que no te obliga a meter como e-document el certificado del CRT, una práctica sana con la que hemos conveniado con las diferentes aduanas es de escanear ese documento y acompañarlo al momento de la generación del pedimento. Eso que mencionas, si me permites, como consejo, estamos trabajando con el SAT para efectos de que de forma electrónica, bueno, pues el certificado del CRT se compruebe. Estamos en la fase final, todavía no podemos decir que ya casi está, que ya está hecho porque todavía faltan detallitos,
por cuidar, pero ahorita, digamos, lo que se está haciendo con el certificado es de que se escanea, se carga a la ventanilla única como un e-document, y ya teniendo eso, lo que le recomendamos a la gente aduanal es de que en caso de que la aduana se lo llegue a requerir, se lo pida al exportador, porque el exportador tiene el original. Si la aduana no lo requiere, que se lo regrese la gente aduanal al exportador, porque por cualquier uso que le den a ese certificado, el responsable es el exportador, porque Sí, a él se lo entregamos. y simplemente la manipulación del documento. Si bien es cierto, en este caso del despacho que estamos haciendo, donde ya vimos que las cantidades cuadraron, que se le hizo un pedimento, que se revisó la mercancía, que se presenta ya ante la autoridad, en ese momento, de alguna manera, y con el acuerdo que tenemos con las diferentes aduanas, nuestros dependientes, al momento de presentar esa mercancía y esos documentos ante el módulo de selección automatizada, normalmente llevan el documento original, por si nos toca reconocimiento aduanero y el vista, el reconocedor lo quiere verificar, le entregamos el original. Ahora, eso nos da el problema, insisto, de la manipulación del documento. Entre más manos toquen esos documentos, más riesgos. Existe el riesgo de que se pueda extraviar. Tan es así que, por ejemplo, una vez que se libera ese embarque de ese reconocimiento, normalmente se le entregan de nuevo al exportador o a la consolidadora de carga para que no viaje junto con la mercancía, sino que viaje aparte. Sí, por seguridad. Porque a veces en las diferentes escalas que puede hacer el producto, a alguien se le puede hacer fácil sacar qué es lo que lleva ese embarque. Eso que mencionas, David, y se pierde el documento. Eso que mencionas es muy importante y son cuestiones de tips de seguridad. De preferencia, manda el embarque por una parte y los documentos, mándalos por otra parte, porque capaz que les roban el embarque con todos los documentos. Por ejemplo. Y pues sería un problema, principalmente en aspectos legales para el exportador. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ya dijiste que generamos pedimento y lo validamos. ¿Se puede prevalidar? ¿Es obligatorio prevalidarlo? Existen dos etapas, vamos. Sí. La prevalidación se hace ante la asociación local o ante CAREM, que nosotros lo hacemos con CAREM, y lo que te dice la prevalidación es que todos los campos han sido llenados con los caracteres adecuados. ¿Es obligatorio prevalidarlo? Es obligatorio, sí. O sea, sí es obligación porque también nos puede indicar si hay un campo que está incorrectamente llenado. ¿Cuánto cuesta? Híjole, no sé. La verdad es que no sé. Está bien. Pero cuesta menos de 100 pesos. Sí, exactamente. Y vale la pena porque, insisto, lo que hace este sistema es verificar que todos los campos estén correctamente llenados, pero no te dice si le estás diciendo mentiras. Ojo, por ejemplo, la fracción arancelaria. La fracción arancelaria es a 8 dígitos. Si tú le pones 8 dígitos que no corresponden a ninguna de las de la TIGIE, de la tarifa, te va a decir que esa fracción no existe. Sí. Si tú le pones la fracción de, ¿qué te gusta?, del agua, te va a decir que la fracción existe y que es agua. No te va a decir que, oye, no, tú estás exportando tequila, me pusiste la fracción mal. El sistema no sabe eso. Lo que registra y lo que detecta son que los caracteres, números, letras o alfanuméricos estén en los campos que deben. Entonces, no es que te detecte la mentira, te detecta el correcto llenado del pedimento en cuanto a los caracteres que deben de estar ahí. Esa prevalidación sucede, insisto, con los parámetros que están previamente cargados en el sistema de CAREM. La información viaja, se compara con esa y te dice, oye, los datos que me estás declarando están correctamente llenados. Después de esa etapa se manda la validación y esa validación sí va a dar a los servidores de la autoridad aduanera. En ese servidor de la autoridad aduanera registra y compara lo que nosotros declaramos en pedimento contra lo que existe en esa base de datos y te dice, oye, sí, te hace una compulsa, todo esto es en fracción de segundos, Sí. te hace una compulsa y te dice, ok, los datos que me declaras están correctos. Insisto, no te va a detectar si le dices mentiras. Te va a decir que los datos están correctamente llenados en los campos a los que corresponden y te va a regresar lo que llamamos una firma de validación. ¿Qué es el código de barras? Es un código de barras alfanumérico, una cadena de números que queda registrado en donde ese pedimento de ese agente aduanal, de ese importador, está correctamente llenado. ¿Y a partir de ahí cuánto tiempo se tiene para presentar la mercancía? De acuerdo con la ley, una vez que tú validas un pedimento y lo pagas, tienes 3 días para poderlo presentar al 3 despacho. días. No importa la aduana. No importa la 3 aduana. días. Tienes 3 días. Si el camión se te descompuso, si no llegaste, si tu producción no salió,
Si cualquier detalle de eso se presenta, tienes 3 días para poderlo presentar, pero cuando lo presentes tiene que ser lo mismo que ya validaste. No puedes cambiar lotes, no puedes cambiar cantidades, con ese mismo código que ya te dio. Y ese momento que tú dices se llama modulación, que es cuando prácticamente se presenta para saber si le toca reconocimiento. ¿Correcto? O desaduanamiento libre. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Por la aduana de Guadalajara. Vuelvo otra vez con el proceso, porque estamos hablando prácticamente de la cuna, la tumba, cómo voy a exportar tequila por la aduana de Guadalajara a aeropuerto. Todavía nos falta Ferropuerto, a ver si nos alcanza el tiempo, pero bueno, estamos hablando de que ya tengo mi consolidadora, ya checaron todo, ya te entregué la mercancía. ¿La mercancía cuándo entra a lo que viene siendo el recinto fiscalizado de la aduana? Ok, una vez que se tiene el pedimento listo y antes de la modulación, es cuando ingresa el vehículo a la aduana. Ojo, no cualquier vehículo entra a la aduana, tienen que ser vehículos que están autorizados porque también hay un catálogo de transportistas que en el caso de Guadalajara todavía no funciona, pero ya existe un catálogo de transportistas y además existe un control por parte de la aduana y por parte de la asociación de todos los vehículos que entran a hacer actividades de descarga, de carga en las instalaciones de la aduana. Entonces no es como que tú me lo mandes y va a entrar solito. Tiene que haber una gestión previa, salvo que sean vehículos de la propia empresa, sí lo vas a poder presentar con tu carga, pero tiene que ser un vehículo que esté rotulado y que se identifique fácilmente como que es del tequilero. Hablando de ciertos controles, David, seguimos hablando, seguro de este tema, nada más recordarles, bueno, informarles a todos los que nos ven a través de las pantallas que el próximo jueves 19 de octubre vamos a estar en la aduana de Guadalajara. Estamos como Consejo Regulador del Tequila bajo un acuerdo de colaboración con el SAT. Y el día 19 de octubre estaremos en la aduana de Guadalajara. Vamos a dar 2 cursos, principalmente a la aduana de Guadalajara, para, bueno, más que todo fortalecer lo que viene siendo la exportación de tequila y ser un facilitador más ahí en este tipo de operaciones. Regresamos después de este corte. Estamos aquí con David Conde Valero, que viene siendo mandatario aduanal y agente aduanal sustituto de la agencia aduanal OLI, que viene siendo operaciones logísticas internacionales. Y pues prácticamente está muy interesante ese tema, David, porque estamos hablando de cómo exportar tequila, ahora sí como se dice, de la cuna a la tumba, vía aérea, por la aduana de Guadalajara. Decíamos de que ya cumplimos con todo lo que viene siendo los papeleos, la carta de encomienda, patrón de exportadores, ya tengo el producto, ya lo revisaron, ya se generó pedimento, ya se prevalidó, ya se validó, ya lo llevaron a modular. Entonces, bueno, hasta ahí íbamos en estos bloques, y ahora el que sigue es, te entrego la mercancía, ya ingresó al recinto, pero ¿a dónde ingresa? Ok, en ese sentido, es importante aquí la coordinación. Los dependientes de la agente aduanal son los responsables de que el vehículo con la mercancía ingrese a la aduana, y van a seguir ya desde ese momento que pasamos el umbral de la puerta de la aduana. Estamos en algo que se llama la ruta fiscal. La ruta fiscal es un caminito que sí o sí debemos de seguir. No seguirlo también implica una multa y una sanción. Por desconocimiento o por lo que tú quieras, gustes y mandes, debemos de seguir esa ruta fiscal. En el caso de las exportaciones, las garitas o los módulos donde entregas el pedimento y presentas la carga están a la entrada de la aduana. Es decir, mucho antes de que el vehículo se estacione para ser descargado, está la garita donde entregas tú los documentos. Que es como la caseta de entrada. Es la caseta, exactamente. Porque entras, está la caseta y después sigues el caminito, Es correcto. La ruta fiscal. En esa caseta van a agarrar el pedimento, van a leer el código de barras o de código de manchas que aparece ahí. Famoso pistolazo. Exactamente, ahí van a aparecer los datos del exportador. Y en ese momento te toca rojo, te toca verde. En ese momento se congela el tiempo. Se congela el tiempo porque empiezan las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Aquí es bien importante, hace rato platicábamos de la diferencia en los domicilios. ¿Sí? Ese sistema que tiene la aduana, en el caso de la aduana de Guadalajara, normalmente no está en sintonía con el sistema que tiene el SAT, donde registran los domicilios. Entonces, si declaramos un domicilio que no es tu domicilio fiscal, ahí les va a aparecer cuál es tu domicilio fiscal. Incluso, tan hay un desfase entre las actualizaciones, porque yo me puedo cambiar de domicilio y la ley me lo permite, pero ¿qué pasa
Si yo me cambio de domicilio, si le aviso a la autoridad, pero el sistema de la aduana no está actualizado, entonces en mi pedimento voy a traer un domicilio, el domicilio 1, cuando ya estoy en el domicilio 2. Y cuando yo llegue a la garita de la aduana me van a decir, oye, este domicilio no me cuadra. ¿Qué hace el sistema? Te detecta automáticamente a ti como contribuyente, a nosotros como agentes aduanales, y va a decir, oye, este puede ser un exportador y va a aumentar su nivel de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad para prevenir ese riesgo? Te manda un reconocimiento aduanero para verificar toda la documentación, incluyendo la mercancía, porque hay algo que no estuvo conforme a los sistemas. O a veces se dice de 10 exportaciones o de 10 importaciones, ¿a cuántas les toca reconocimiento? No, normalmente es a 3. A 3. Entonces, si te toca verde... Pero tu nivel de riesgo va a aumentar en el sentido en el que seamos exportadores confiables o no. Y o en tanto que tu agente aduanal sea un agente aduanal confiable, porque en eso decíamos que somos corresponsables. Los exportadores y los agentes aduanales estamos de la manita. Agentes aduanales rudos y exportadores rudos, es más probable que les toque reconocimiento aduanero. Pero si tienes una certificación, si eres una empresa que es operador económico autorizado, si tienes SNEC, bueno, ahí el riesgo va bajando. Tu riesgo va bajando. Si no estás al corriente de tus obligaciones fiscales, va aumentando. Si tienes por ahí un PAMA que te iniciaron, pues más va aumentando. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, es más, hasta es muy importante para el exportador que conozca muy bien si el agente aduanal también tiene por ahí un antecedente de ese tipo, porque a lo mejor yo como exportador tengo todo un comercio exterior sano, estoy al corriente con mis obligaciones fiscales, pero por cuestiones del destino elegí un agente aduanal que tiene por ahí un antecedente que seguramente, bueno, pues me va a poner mis exportaciones en rojo, y eso en cierta forma, si lo hacemos por la aduana de Manzanillo, esto incrementa invariablemente el costo, y eso es muy importante que quien está atrás de las pantallas pues conozca, que por eso es muy importante que tú como agente aduanal pues nos hables sobre lo que viene siendo, o así que las realidades que vimos. David, tengo otra pregunta, ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Tengo dos alternativas, ya presenté a modulación, mi embarque. La primera pregunta, ¿cuántos días tiene que, antes de que salga el avión de carga, cuántos días tiene que estar mi embarque ya en el recinto fiscal? Mira, la verdad es que hablando de tráfico aéreo, estás hablando de horas. Ok, horas, eso no es problema. La mercancía que llega hoy a las 4 o 5 de la tarde, tranquilamente puede volar a las 7 o 8 de la noche. Perfecto, entonces en ese tiempo, en ese punto, hasta horas. Llego al módulo y le toca reconocimiento aduanero. De ahí, ¿qué es lo que sigue? Sigue la ruta fiscal y... Sigue la ruta fiscal, se posiciona en plataforma. El dictaminador por parte de la autoridad va a revisar los documentos electrónicos que acompañan al embarque, va a revisar el certificado del Consejo Regulador, la factura, y tiene también el derecho de revisar la mercancía. Y aquí hay algo bien interesante. El manual de operación aduanera te dice que tienen 3 horas para iniciar la verificación. Acuérdense que los reconocedores aduanales tienen un orden para revisar los embarques. Sí. Conforme van cayendo, los van revisando. Primero tiempo, primero en derecho. Exactamente. Yo le iba a decir como prior tempore promptor iure, pero yo creo que los dijiste mejor que yo. Entonces tienen 3 horas para iniciar esa actividad de reconocimiento de la mercancía. Van a empezar a revisar hasta el 10%, y si en ese 10% hay elementos que ellos consideren que existe la probable omisión de alguna regulación, entonces te pueden revisar todo. Y eso ya lleva más tiempo. Exactamente, y es ahí donde yo decía que el tiempo se congela, porque ahora sí estamos a tiempos de la autoridad. Si la puede llevar un día. Te puede llevar 15 minutos, te puede llevar 3 horas, te puede llevar 3 días. Y eso te fue el avión. Y se te fue el avión y causaste almacenaje, se abrieron tus empaques, tuvieron que hablar al CRT para ver si el documento era bueno. ¿A partir de cuántos días causa almacenaje para la exportación? A ver, la ley te dice que son 2 días en los que van a estar libres de almacenaje, pero te cobran maniobras y te cobran custodia. Sí. A partir del 3er día te van a cobrar custodia, te van a cobrar maniobras y te van a cobrar almacenaje. ¿Eso es para la exportación? ¿Para la importación? ¿Cuántos días? 7? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. En materia, en una aduana aérea. Es correcto, es correcto. Entonces, van a llevar tu embarque a plataforma, lo van a revisar. Si existen algunas dudas, van incluso a abrir las cajas que contienen las botellas, van a cerciorarse de las etiquetas. Te puede llevar 15 minutos, te puede llevar 3 horas. ¿Todo en orden? ¿Qué pasa? ¿Ya le pasan? Cierran.
te dan el acta en donde dice que le tocó reconocimiento y que no hubo incidencia. Eso también aparece en el SOIA, en el sistema donde nos dice el estado de los pedimentos. Se lo entregan al almacén, y aquí del almacén, en el caso de Guadalajara, tenemos 3 concesiones. Hay una que es de una empresa de mensajería y hay 2 más que reciben cargas para las diferentes aerolíneas. ¿Cuáles son? Sería Federal Express, sería CLA y sería World Trade Center. WTC. Y entre WTC y CLA manejan diferentes aerolíneas, le dan el servicio de recibir la carga y de entregársela cuando vayan los empleados de esas aerolíneas por su carga para llenar el avión. Y cuando salen del almacén y antes de llegar al avión, hay una plataforma, la plataforma donde cargan los vuelos. Ahí también hay una garita de la aduana en donde verifican que los mercancías que está sacando estén acompañados con su pedimento de exportación. Perfecto. Y eso, a partir de que se va el avión, ¿qué pasa? Ya, se fue. Y al cliente, ¿qué le entregan como documentación, como expediente? Le entregan el documento, el pedimento de exportación, sus anexos, su guía aérea, y cómo se asegura de que ya se cerró el caso con ustedes. En el caso de los pedimentos de exportación va a aparecer el sello de desaduanamiento libre, en el caso de que así haya sido, o que le tocó reconocimiento aduanero, y le entregan su constancia al importador, pues que es su pedimento con los sellos del módulo. Interesante. Pues ya saben ustedes que si quieren exportar tequila, pues es muy importante, en primer lugar, pues elegir a un agente aduanal confiable. Y pues en este punto, digamos, David, ¿nos podrías platicar qué ofrece Oli sobre este respecto? Mira, Operaciones Logísticas Internacionales es una agencia que se fundó hace 25 años. Y nosotros operamos en 4 aduanas, 2 interiores: Aeropuerto de la Ciudad de México, Aeropuerto de Guadalajara, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es la atención personalizada por gente que atiende la operación. Somos agentes aduanales que trabajamos en la operación y que nos debemos a ella. Tenemos especial cuidado con las urgencias. Nuestro trasfondo, nuestro agente aduanal fue gerente de importación y de exportaciones de una compañía transnacional de cómputo. Entonces sabemos el asunto de lo que significan las urgencias. También lo que significa el compliance. No nos gusta jugarle de equilibrista, ni al aquí parece y vamos haciendo. No. Y también una de las cosas que les ofrecemos a nuestros clientes es no solo conocer el expertise del agente aduanal, sino también los animamos a que nos preguntes, por ejemplo, cuántos fueron nuestros PAMAS, cómo nos hemos portado. Y eso es importante porque decíamos que somos corresponsables, y tener clientes regulares con agencias aduanales regulares nos da mayor índice de rojos. Y cuando todos somos empresas certificadas y que hacemos las cosas bien, nuestro índice de rojos disminuye dramáticamente y favorece a nuestros clientes con un despacho más expedito. El teléfono de Operaciones Logísticas Internacionales. En Guadalajara, el ALADA es 33 14 93 0489 al 92. ¿Página web? Página web www.oli.com.mx. Y mi correo es david.conde@oli.com.mx. David, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. En verdad, fue muy interesante prácticamente hablar a detalle. Me voy a permitir algo decir aquí en cámaras, pero teníamos muchos más temas que tratar, y eso nos compromete que te vamos a tener que tener próximamente antes de diciembre, o seguramente pues para que cuando hablemos sobre las nuevas regulaciones que vienen, nos hables acerca de temas, de DODA, de MATSE y demás, pero bueno, eso ya será para otro programa. David, muchísimas gracias por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el Tequila en el Comercio Internacional. Mi nombre es Octavio García, responsable de aduanas del Consejo Regulador, y un agradecimiento muy especial a mi compañero Fausto, como siempre, por apoyarnos en la producción de este programa. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional, nos puede ver también por nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Gracias. Gracias, David. Bien.